Buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Están ustedes sintonizando esta mañana 107.3 FM y estamos en nuestro programa de Pasos de Éxito. Esta mañana tenemos a un amigo ya de Pasos de Éxito y sus libros son altamente recomendados. 100 cosas que todo mexicano debe saber y también cómo ser un mexicano exitoso. Nos hemos convertido en aliados para poder comenzar a transformar esas mentes, esos contextos de no nada más jóvenes, pero también adultos, que podamos poco a poco ir cambiando nuestras formas de operar. Y pues esta mañana tenemos como invitado a nuestro querido autor de Cómo ser un mexicano exitoso, MMG Adrián Gutiérrez Ávila. Buenos días, Adrián. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá? Yo ya los extrañaba, estar con ustedes, que ya cada sábado estaba ahí de manera frecuente y dije, bueno, ¿qué ha pasado con Laredo? Ya me hablaste y dije, bueno, encantado de la vida de estar de nuevo. Bueno, anduvimos de vacaciones, pero ya estamos de regreso y pues con mucho ánimo de poder comenzar a este nuevo ciclo escolar, que todos nuestros estudiantes y todos los jóvenes vayan ellos armando un plan de trabajo de éxito. Y para eso, ¿quién mejor que tú, Adrián? Que los puedas inspirar y los puedas motivar a que seamos esos mexicanos exitosos del siglo XXI. Entonces, nos enfocamos la vez pasada, en los programas pasados, en cómo ser un mexicano exitoso, pero ahora me encantaría compartir con el auditorio las 100 cosas que todo mexicano debe de saber, y son 100 cosas importantísimas, pero lo más importante es, ¿por qué escribiste este libro? Mira, las 100 cosas es muy curioso porque tú sabes que hablo mucho de fútbol y es como la lista de la selección mexicana. Hay mucha gente que cree que falta gente y hay mucha gente que cree que sobran capítulos, vamos a decir así. Depende del punto de vista, yo trato de encontrar los más significativos y yo supongo que alguna vez escribiré el complemento. Hay muchas cosas que me faltaron, que debemos de saber, pero estas fueron las que consideré más importantes. ¿Por qué escribo este libro? Un capítulo muy importante de cómo ser un mexicano exitoso es el conocimiento. Mucha gente a veces me dice, oye Adrián, es que hay muchos empresarios y grandes empresarios que no asistieron a la universidad y que ahora son dueños de grandes empresas. Sí, pero yo siempre uso este ejemplo. Imagínate que yo ahorita te pongo, vamos a decir así, una pila de fierros, tuercas, martillos, engranes, cables, etcétera, etcétera, enfrente de ti, y te digo, ¿sabes qué? Esto es un motor, vamos a decirlo así. Te doy un desarmador y unas pinzas, Ana Cristina, y te digo, ármalo. Hay mucha gente que es muy hábil, que tiene una habilidad natural, o que toda la vida ha estado viendo motores, vamos a decirlo así, que desde chiquito su papá le enseñó lo que era un motor y entonces ya lo arma con los ojos cerrados y dice, es más, ni las pinzas necesito, nada más con el desarmador lo voy a armar. Pero para la mayoría de nosotros diríamos, pues me faltan herramientas y me falta un instructivo y a lo mejor sí lo puedo armar, pero pues dame chance. Sin embargo, si te pongo la caja de herramientas y el instructivo, a lo mejor tarde o temprano lo armas. Eso es la universidad. La universidad es la caja de herramientas y el instructivo para hacer 1001 cosas. Y la gente que de repente arma el motor con un solo desarmador, como puede ser Bill Gates, como fue Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, no es que no necesitaran la universidad, lo que pasa es que ellos ya estaban armando motores desde su infancia. Entonces una parte muy importante del mexicano exitoso es el conocimiento y el aprendizaje. El conocimiento se da a través de los libros y el aprendizaje a través de cursos, la escuela, maestrías, etcétera, 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 etcétera. Pero como lo digo en Cómo ser un mexicano exitoso, pues la verdad es que el aprendizaje de los mexicanos en la escuela y en nuestras profesiones es muy deficiente. Entonces dije, bueno, si yo estoy pidiendo que tengamos más conocimiento y más cultura general, pues tengo que hacer un libro que nos devuelva esa cultura general y que nos haga conocer México. Porque no se puede querer lo que no se conoce. Y nosotros no queremos México, muchos mexicanos no quieren México.
y es porque no lo conocemos. Y en México de repente hay te voy a poner unos ejemplos de cómo tenemos tan mala información de lo que no es nuestra historia. La gente yo crecí en un pueblo, lo he dicho muchas veces, ahí en Río Verde, San Luis Potosí, y no había más que el canal 2, el canal 5 y el canal 13 y a veces. Y no sé si tú te acuerdas, estoy hablando a la gente que nos está escuchando de hace 30 años, que el canal 2 ponía películas blanco y negro todos los días, después del noticiero de Jacobo Zabludowski y Lolita Ayala, venía el mundo del espectáculo con Gloria Calzada y Pati Chapoy, o con Pati Chapoy, no me acuerdo, y después ponían una película en blanco y negro, y todos los días tenía una temática diferente. No sé si tú te acuerdas de una película que se llamaba Mexicanos al Grito de Guerra, claro, con Pedro Infante. Claro, sí. Que muchos mexicanos lo tomamos como una clase de historia. ¿Por qué? Porque la película trata de cómo Benito Juárez va a enfrentar la batalla de Puebla, y en la batalla de Puebla es la primera vez que se toca el himno nacional mexicano, y todos los mexicanos se levantan y acaban con los franceses en esa batalla. Y nuestra historia está llena de errores, y más bien nuestra historia la contamos con una serie de errores que luego nosotros damos por hecho. Claro. El primer error de esa película es: el himno nacional no lo manda a pedir Benito Juárez, lo manda a pedir Antonio López de Santa Anna. Y Antonio López de Santa Anna, pues es uno de los villanos, vamos a decir así, ustedes que están en Texas, de la historia mexicana, porque se atrevió a vender Texas, California, Nuevo México. Y Arizona. El himno nacional lo manda a pedir él, lo concursa él, e incluso algunas estrofas del himno nacional original, escrito por la música es de Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, ¿cómo se dice? Hace alusión a Santana, hace alusión a él, hace alusión a Iturbide primero, y ya después le quitan esas estrofas porque se convierten en los villanos. El himno nacional mexicano, esa película Mexicanos al Grito de Guerra, también tiene otra error histórico. En la película de repente pasan como que el gobernante malo va a cobrar impuestos por cada puerta y por cada ventana. Esa alusión también a Santana. Santana es el gobernante que decide cobrar impuestos por cada puerta y por cada ventana. Y se ve como que la película como que es muy malo. No recuerdo, te mentiría, sí, porque sería un error histórico tremendo de que el presidente fuera Santana, porque Santana y Benito Juárez nunca fueron presidentes al mismo tiempo, ni contendieron al mismo tiempo. Los gobiernos de Benito Juárez se dio bajo el gobierno de Maximiliano. Sin embargo, el que sí pidió impuestos sobre puertas y ventanas fue Santana, que fue unos años antes de Benito Juárez. Ese es un error histórico de la película, porque se lo atribuyen a Iturbide, a Maximiliano, y es con Santana. Y todo el mundo cree que Santana era muy, muy malo por haber puesto ese impuesto. A los amigos, y a ti, si conoces la Ciudad de México, ese es un impuesto para ricos. Y estoy ya entrando a las 100 cosas que todo mexicano debe saber. Vamos a ubicarnos en 1846, 1843, 1845. México tenía 20 años de haber nacido y nació quebrado. Y aparte, no podíamos tener comercio internacional porque las naciones europeas, que era quien nos compraba la mayoría de lo que se producía en México, tenían un bloqueo sobre México. ¿Por qué? Porque aún no reconocía la independencia, y como España era su aliada, vamos a decir así, Francia, Inglaterra, Portugal y todos los países europeos decían: no te voy a comprar porque España es mi amigo y yo todavía no reconozco que seas una nación, yo creo que eres un pueblo en rebeldía que aún pertenece a la Nueva España. De hecho, una de las yo digo que la gente en México tiene su lado bueno y su lado malo. Antonio López de Santa Anna fue uno de los militares encargados de defender la invasión española para recuperar los territorios de la Nueva España. O sea, no crean que nos independizamos y ya no pasó nada. Claro que España quiso recuperarnos, y el encargado de defender esa invasión para recuperar los territorios fue Antonio de los López de Santa Anna, y es la alusión a la que se hace el himno nacional sobre él, sobre el héroe de Tempuala, creo que es exactamente el pueblo donde se defendió. Está ahí en Tamaulipas, ahí fue donde se hizo la defensa. Entonces
vamos a decir, Santana tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, imagínate en ese año, Cristina, si yo te pregunto cómo el pueblo mexicano o cómo el gobierno mexicano puede cobrar impuestos. Imagínate que estás en 1846, ¿cómo cobro yo impuestos? Es un país que no tiene exportaciones ni empresas, vamos a decir, que estén funcionando, porque también los españoles fueron sumamente perseguidos. Los mexicanos de repente parece que quisiéramos seguir sacrificando gente en la pirámide del templo de Tenochtitlan, en el templo mayor. Cuando se acabó la independencia, o cuando se firmó la independencia en 1821, hubo una persecución española tremenda, y muchas de las empresas mexicanas eran de españoles. Entonces ellos agarraron los que pudieron y se fueron. Ahora, ¿qué hicimos con estas empresas? No las pusimos a funcionar de nuevo, simple y sencillamente acabamos con ellas. Era como una venganza, o sea, las destruimos, las quemamos, y en vez de decir, bueno, pues ya los corrimos, cuando menos hay que quedarnos con la empresa y ponerla a funcionar, ni había gente que supiera ponerlas a funcionar, y nuestra sed de venganza era destruir todo lo que fuera español. Entonces no había empresas mexicanas, no había quien generara empleos, no había muchos impuestos aquí en Coahuila, y había un gran problema, que es por lo cual Benito Juárez se convierte en el gran presidente de la República. La iglesia cobraba todos los impuestos, habidos y por haber. Si tú nacías y querías un documento oficial, el documento oficial era el acta de bautizo. ¿Quién te lo cobraba? La iglesia. Si tú querías casarte, el único documento oficial era el acta de matrimonio. ¿Quién te lo cobraba? La iglesia. Si tú morías, los dueños de los panteones y el acta de función era la iglesia. Si tú te enfermabas, los dueños de los hospitales eran la iglesia. Si tú querías que tus hijos se educaran, aprendieran a leer y escribir, la iglesia tenía las escuelas. O sea, era un monopolio tremendo, aparte de que tenía empresas, de que tenía terrenos y muchas cosas más. Entonces, no había forma de cobrar impuestos. O sea, ¿cómo te cobro impuestos a ti, ciudadano, si la iglesia te está cobrando todos posibles y por haber? Entonces, lo que hace Santana es decir, pues vamos a cobrar impuestos sobre puertas y ventanas. Si tú conoces el centro de la Ciudad de México, los grandes palacios, vamos a llamarles así, que están en el centro, pues eran donde vivían los ricos. Y si tú te imaginas a la gente que nos está escuchando de esas casas, pues tienen muchas puertas y muchas ventanas. ¿Para quién era el impuesto? Para los ricos. Ubíquense de nuevo en 1846, 1845, 1843. La gente pobre tenía a lo mejor un jacal donde si acaso tenía una puerta. Los que tenían muchas puertas y muchas ventanas eran los ricos. Sin embargo, después la historia nos lo pone como un impuesto injusto que quería acabar o que iba sobre la pobreza. No, a la gente pobre en México no se le podía sacar un quinto más, no tenían nada. Sin embargo, los ricos, que sí podían pagar impuestos, quien los estaban, vamos a decir así, sacando todo el dinero posible en impuestos era la iglesia, y por eso se viene la guerra de reforma y las leyes de reforma, que la mayoría de los mexicanos no los entendemos. ¿Por qué no los entendemos? Porque la mayoría de los colegios en México privados siguen siendo católicos, y porque también la educación pública no se quiere meter mucho con la iglesia, como que firmaron la paz, vamos a decir así, pero en ese entonces la iglesia era dueña de México, y la guerra de reforma, que fue una guerra muy importante en México, es una guerra poco entendida, poco explicada, porque se mete con uno de los símbolos más importantes del país, que es la iglesia. Y por eso yo tenía que escribir 100 cosas que todo mexicano debe saber, porque desde cómo nos llamamos, o por qué nos llamamos México, vamos a decirlo así, el 98% de los mexicanos no lo saben. Nos llamamos el ombligo de la luna. Y la historia viene porque en el lago de Texcoco, que ahí estaba la Ciudad de México, Tenochtitlan, cuando había luna llena, la luna se reflejaba en el lago. Y la luna tiene un conejo, y el conejo quedaba exactamente en el lago también. De hecho, el lago tiene la figura del conejo, los aztecas lo creían, y la ciudad de Tenochtitlan quedaba exactamente en el ombligo de lo que era el conejo, y por eso nos llamamos el ombligo de la luna. Y es una historia que la mayoría de los mexicanos no lo conocen, es una historia muy bonita. Es el nombre de nuestro país, a final de cuentas, aunque en las distintas zonas había otras imperios, había otros culturas, pero es la que nos da identidad. Y de ahí les digo, la segunda pregunta, o el segundo capítulo del libro es México nunca ha existido. Y me dicen, ¿cómo que México nunca ha existido? Sí, México nunca ha existido. Primero era el imperio azteca, el imperio maya, el imperio purépecha, el imperio yaqui, que acabo de regresar de territorio yaqui. El lunes y el martes estuve allá en Tijuana dando un par de conferencias. Y cuando llegan los españoles nos convertimos en la Nueva España. Y la Nueva España era desde Las Vegas hasta Chile. Con la independencia en 1821,
nace el Imperio Mexicano. Cuando sacamos a Iturbide, que fue nuestro primer emperador, nos convertimos en la República Mexicana o el país México. Después de ahí nos convertimos en Estados Unidos mexicanos. Qué chistoso, Cristina, pero México nunca existió. Eso es algo que llama la atención, y hoy en día se resalta mucho que no, México pues nunca ha existido, sino siempre ha sido o la nación o Estados país, Unidos mexicano, imperio. así es, el imperio, y es algo que por eso como que nos falta la identidad, ¿no? Como que estamos medios... Nos falta saber que la historia de nuestro país, el único presidente que decidió cambiar el nombre de México, de Estados Unidos mexicanos a México, fue Felipe Calderón. Y dice, bueno, si todo el mundo nos conoce como México, nosotros nos llamamos mexicanos, nos decimos dónde vives, México, dice, pues vamos a llamarnos México. O sea, Estados Unidos mexicanos es una... casi nadie lo usa, nadie dice, ay, ¿dónde vives? Estados Unidos mexicanos. Entonces él lo mete al Congreso y el Congreso le contesta que hay cosas más importantes que hacer que andarnos preocupando por cómo nos llamamos, y le rechazaron, pero realmente nos deberíamos de llamar México. Claro, México así es como nos conocen en todo el mundo, y somos un país, una nación donde es sumamente querido alrededor del mundo. Tú no mencionas México y la gente, bueno, es es pura sonrisa, y como que y de verdad somos un país muy bonito, muy grande, muy rico, y con muchas cosas que ofrecer al mundo, y pues nosotros somos muy queridos. Sin embargo, ellos no saben que nosotros somos el estado de, o Estados Unidos de, Estados Unidos mexicano. Ajá, y sí. es lo que pasa con México. De repente, ahora que vienen elecciones, dicen, es que somos un país, necesitamos que la izquierda gane, y la izquierda, y la izquierda, y la izquierda. Y la mayoría de los mexicanos no sabe que somos, cuando menos cuando gobierna el PRI, somos un país de izquierda. Que el PRI en sus bases y en la mayoría de su actuar se comporta como con políticas de izquierda, y que incluso en la década de los 40, de los 50 y de los 60, sobre todo en el gobierno de Lázaro Cárdenas, llegó a rayar en el socialismo. De hecho, el artículo 3 era educación pública, laica y socialista. Los sindicatos es una política de izquierda. ¿Cómo se dice? El Infonavit, el Seguro Social. Nosotros, las nuevas generaciones, lo ven, parece que creyeran que es una política de toda la vida y que es de un gobierno de derecha, no, es de un gobierno de izquierda. Todas son políticas de izquierda, los subsidios son políticas de izquierda. Algún momento los bancos, la gente que es de mi edad lo se debe recordar, los bancos, las líneas aéreas, la telefonía, eran el gobierno, eran políticas de izquierda. El PAN sí es un gobierno de derecha. Y ahora lo que les voy a decir a la gente que nos está escuchando, ni la derecha ni la izquierda son buenas ni malas. Son políticas de gobierno diferentes, donde la izquierda dice que primero se preocupa por resolver las necesidades básicas de la gente, y el gobierno tiene injerencia en la empresa pública. O sea, vamos a decir qué tan injerencia es, pues el gobierno obliga a cualquier empresa que se constituya a darle seguridad social, Infonavit, fondo de retiro a sus trabajadores, y les da derecho a ¿cómo se dice?, a unir sindicatos. Esas son políticas de izquierda. Un gobierno de derecha, como sería el PAN, aunque nunca fue 100% de derecha, sería: yo te doy las condiciones para que tu empresa se ponga, y pues tú te encargas de todo lo demás, tú te encargas de darles de seguro, tú te encargas de darle yo no te obligo, yo nada más creo las condiciones en el país para que tú estés bien atendido y para que tu empresa funcione adecuadamente. Así es. Pues en ambos se necesita gente responsable para que funcione. Claro. Vamos a decir así. Responsable y transparente. En la izquierda se necesitan empleados que den el 100%, que hagan productiva su empresa, porque la empresa, vamos a decir el día de hoy, muchos empresarios que me están escuchando, saben que el dinero que se paga en seguros sociales, en Infonavit, todo eso, sí, es mucho dinero. Y un empleado que va un mes y que al mes renuncia, cuesta muchísimo, sí, tanto en el trámite como en lo que hay que darle, aunque haya trabajado un mes. Entonces muchas empresas, vamos a decir así, les cuesta mucho trabajo crecer, porque tienen mucho dinero o destinan mucho del dinero a las prestaciones de los empleados. Entonces los empleados tendrían que ser conscientes y decir, bueno,
si me están dando todo esto, pues tengo que ser productivo y ayudar a crecer a la empresa. Así es. Adrián, y en la derecha, vamos a ir a un corte y, okay. y cuando regresemos me llama mucho la atención que del capítulo 5 al 6, o sea, de la historia nos pasamos al fútbol. Importancia y orígenes. Ahorita platicamos sobre eso. Querido Radio Escuchas, ustedes están sintonizando esta mañana 107.3. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y esto es Pasos de Éxito. Buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas, esto es Pasos de Éxito, mi nombre es Ana Cristina Martínez y ustedes están sintonizando 107.3. Pues esta mañana tenemos a un invitado de lujo, ya es nuestro amigo, es un innovador, es una persona que ha venido cambiando y revolucionando el pensamiento, el contexto de muchísimos mexicanos, porque la idea detrás de sus libros es crear mexicanos exitosos. Y sus 2 libros, que son ahorita bestsellers, Cómo ser un mexicano exitoso y 100 cosas que todo mexicano debe saber, son ahora sí que vendrá siendo nuestra guía para convertirnos en mexicanos sumamente exitosos donde estemos. Buenos días, MMG Adrián Gutiérrez Ávila. Muchísimas gracias, aquí sigo. Y antes de seguir, les recuerdo a la gente en mis redes sociales que pueden visitarme ahí en Cómo ser un mexicano exitoso en Facebook. Estoy llegando ya casi a 60,000 seguidores, y mis libros, hoy no traigo de regalo, pero te prometo que el próximo programa sí, lo pueden comprar ahí en librería Ixtactíhuatl, que está ahí en el centro de Nuevo Laredo. Ahí encuentran mis 2 libros. Ojalá mucha gente de las que me ha escuchado en los programas anteriores ya se haya dado una vuelta por allá y le estén pidiendo a la librería constantemente que tenga surtido de mis libros. Pues dime por dónde seguimos. Fíjate que me llama mucho la atención ver de un capítulo a otro. En el capítulo 5 dice, que viene siendo el número 5, porque México nace como un imperio. Y ¡pum! De repente, la siguiente página es el fútbol, importancia y orígenes. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que el libro lo dividí para que no fuera cansado, porque mucha gente me decía, bueno, ¿por qué no pusiste todos los capítulos de historia, y luego todos los capítulos de fútbol, y luego todos los capítulos de religión, y luego todos los capítulos de economía, y luego todos los capítulos de me falta un tema, religión, fútbol, política, y así? Yo le decía, lo que yo quería era que la gente que le gusta la política, pues a lo mejor sabe de política, pero no sabe de fútbol. Entonces yo quería que la gente supiera un poco de todo. Entonces dije, bueno, los voy a revolver. Entonces cada 5 capítulos cambio de tema. Empezamos con historia, luego seguimos con fútbol, luego religión, luego economía, luego política, y luego hablo de personajes históricos y de temas de leyenda. Entonces vamos a decir así, son 6 bloques y se vuelven a repetir, pero es para que la gente lea un poco de todo, porque hay mucha gente que de repente me dice, es que a mí pues como que no me interesaba el fútbol y no me interesa el fútbol, pero pues ya con lo que leí ya sé algo de fútbol. El fútbol es el deporte nacional por excelencia, vamos a decir el vicio del país, el deporte que más se practica, el deporte que más recursos genera, y tenemos más de 100 años de fútbol en México. El fútbol es un reflejo de la sociedad, es un espejo, vamos a decirlo así, tal cual. Y simple y sencillamente la historia nos remonta a eso. O sea, vamos a decir así, ¿quién trajo el fútbol a México? Los extranjeros. Hay una discusión entre si fue en Orizaba o si fue en Pachuca, aunque oficialmente se reconoce a Pachuca como la cuna del fútbol, pero eran los mineros ingleses los primeros que empezaron a practicar el fútbol. Datos históricos, vamos a decirlo así, pues el equipo más antiguo es el Pachuca y el Orizaba, que los dos siguen hasta la fecha, el Orizaba en divisiones inferiores, el Pachuca sí en primera división, pero el equipo que más años tiene participando en torneos de manera ininterrumpida, porque el Pachuca, vamos a decir, cerró o dejó de participar en torneos durante 30 años, es el Club Guadalajara. El Club Guadalajara nace en 1906 y hasta la fecha, que ahorita somos campeones, no ha dejado de participar de manera constante en la Liga Nacional, en la Liga de Occidente, en ligas internacionales. ¿Quiénes podían practicar al principio fútbol? Vamos de nuevo al auditorio a ubicarlo en 1906, 1907, 1902. ¿Quiénes podían para participar en equipos de fútbol? Pues los extranjeros y los extranjeros con dinero. ¿Por qué? Porque se necesitaba una pelota, que en México no había fábricas de pelota,
se necesitaba tiempo libre para practicarlo, se necesitaba pertenecer a un club social, se necesitaban zapatos especiales que solo se podían traer de Europa, se necesitaban conocer las reglas que estaban en inglés. Entonces la gente que tenía contacto con el fútbol eran los mexicanos o los extranjeros que recién llegaban o que eran agentes viajeros, como en el caso del Club Guadalajara, que lo trae Edgar Everest, que era un agente viajero que surtía las tiendas, las fábricas de Francia, que aún siguen trabajando en Guadalajara, y fábricas de México era otra. Pues ellos eran los que tenían contactos y eran los que organizaron y los que hicieron los primeros clubes. De hecho, yo creo que de los primeros clubes que tuvo pocos mexicanos fue el Club Guadalajara, porque la mayoría eran extranjeros, pero fue el primer lugar donde se admitían mexicanos a jugar, porque en la capital de la República todos los clubes en su 99% eran constituidos por extranjeros. En Pachuca era igual, y hasta 10 años después, más o menos estamos hablando por 1916, es cuando se dan los primeros clubes ya formados 100% de mexicanos. Y curiosamente, ¿quiénes son? El América es uno de ellos. Curiosamente, el día de hoy el América todo lo ubicamos con extranjeros y lleno de extranjeros, y el América de los extranjeros. Y el América fue un club que nació hecho por estudiantes, que uno de sus grandes antagonistas son los Pumas de la universidad, y con estudiantes 100% mexicanos. O sea, no había extranjeros en el América. Igual que en el Atlante. El Atlante es otro de los clubes que en 1916 se constituyen y que era hecho 100% por mexicanos. Para 1916 Guadalajara ya tenía 10 años, y Guadalajara todavía tuvo extranjeros hasta la década de los 20. Después, curiosamente, ya al día de hoy es un club que no tiene ningún extranjero, y se da por un fenómeno en particular, porque mucha gente cree que es por una regla que se puso y que nos vamos a nacionalizar, y que no. Esa es la historia romántica y la que les gusta contar. Se da por la Primera Guerra Mundial. Los extranjeros que conformaban el Club Guadalajara eran extranjeros jóvenes, y cuando se da el conflicto en Europa, estamos hablando de 1914, en los siguientes años, 1915, 1916, muchos extranjeros que vivían en la ciudad de Guadalajara, que eran o hijos de extranjeros, porque se seguían considerando parte, sobre todo franceses, se seguían teniendo la nacionalidad, se enlistaron, porque en ese entonces la guerra, Ana Cristina, y yo sé que la gente va a decir, ¿cómo dices eso, Adrián? Porque hoy, el día de hoy, la guerra es algo horrible, pero en 1914 la guerra era algo romántico. La gente iba a la guerra con gusto, porque era una prueba de valor. Iban los condes, iban los príncipes a dirigir los ejércitos, porque nunca había habido una guerra como la Primera Guerra Mundial. Por eso le llaman la Gran Guerra. La guerra normalmente eran dos ejércitos que se presentaban como en las películas, donde peleaban 2-3 días, y conforme iban avanzando, se declaraba un ganador o un perdedor, y la gente se regresaba. Nunca había pasado una guerra como la Primera Guerra Mundial, que había trincheras, que hubo aviones, que hubo ese tipo de armamento nunca se había usado, e hizo que la guerra durara 4 años. La gente pensaba que en 2-3 meses regresaban a sus países a contar las aventuras de lo que era la guerra, a contar sus experiencias, a presumir sus premios, vamos a decirlo así. Y no, la guerra se salió de control, y fue una guerra que duró 4 años, que hubo muchas bajas, y que por primera vez en esta vida no fue bonita. No fue algo romántico, no fue algo que se presumiera. Entonces muchos tapatíos, franceses, belgas, ingleses, se enlistaron, porque en ese entonces pues, todavía era el deber ir a la guerra, y no regresaron. Y de hecho, uno de los fundadores del Club Guadalajara, que es Calixto Gas, muere en la Primera Guerra Mundial. Y cuando se van los extranjeros, pues hubo que echar mano cada vez más de mexicanos. Entonces, pues ahí se hace la famosa guerra de que el Club Guadalajara solo debe jugar con mexicanos. Sin embargo, hay registro de que todavía en la década de los 20 todavía jugaron los últimos extranjeros. Ya después de ahí ya se quedan solo tapatíos. De hecho, era la regla original. ¿Y por qué es tan importante el fútbol para los mexicanos? ¿Qué lo convierte en que paralicemos trabajo, paralicemos tráfico, paralicemos todo cuando juega la selección? ¿Por qué? Porque, mira, primero, no es algo exclusivo para los mexicanos. El deporte, la competitividad está en el cerebro reptiliano de los seres humanos. Entonces, de toda la vida nos encantan los deportes, y poner a prueba
vamos a decir, como machos quién es mejor, y ahora es el fútbol. Pero si tú vas a Estados Unidos, bueno, si ustedes están en Estados Unidos, pues sabes que el fútbol americano para septiembre, octubre, noviembre, diciembre y hasta enero y febrero, que es el Super Bowl, sí, a los estadounidenses, y que el béisbol también lo hace en muchas ciudades, o sea, que es su vida, es su pasión, y que son igual de apasionados que nosotros para el fútbol. En Europa, pues muchas veces yo veo algunas publicaciones donde dicen, ay, es que si los mexicanos fuéramos así de apasionados para el fútbol, para otras cosas, ya ven otras naciones, el país que me digan, tiene un deporte a lo cual son apasionados. En Europa es el fútbol, vamos a decirlo así, o sea, los alemanes, los italianos, los españoles, los ingleses son igual o más apasionados que nosotros para el fútbol, y cuando juega el Bayern, cuando juega el Dortmund, cuando juega el Stuttgart, Alemania se para, y cuando juega el Barcelona y cuando juega el Madrid, España se para, y así. O sea, vamos a decir, por eso las ligas europeas pagan tanto dinero, son tan comerciales, tienen una mercadotecnia tremenda, pues porque hay millones de aficionados que siguen todos ese equipo. Y los países nórdicos, que a lo mejor el fútbol es más difícil porque la mitad del año tiene nieve, son aficionadísimos al hockey. Lo mismo que pues sucede en Canadá. Canadá a lo mejor pues la mitad o gran parte del año tienen problemas con el clima, es difícil jugar fútbol, pero el hockey es su pasión. Entonces los mexicanos escogimos el fútbol, somos igual de apasionados que cualquier país en el mundo, y es un reflejo de nuestra sociedad, vamos a decirlo así. Y te digo una cosa, por ejemplo, desde que llegó el fútbol a los Estados Unidos, transformó los estadios, transformó las ciudades, y hoy en día, por ejemplo en Seattle, hasta incorporaron las mismas técnicas de que tiene el Barcelona, y hacen los mismos rituales y todo. O sea, el fútbol ahora entró y ya está bien penetrado en el gusto ya de los anglosajones, desde que llegaron los mexicanos y los italianos, los alemanes, porque es que tienen de todas las, vamos a decir, Estados Unidos tenía un componente multicultural que hacía que el día que organizaron una liga bien sustentada de fútbol iba a ser un éxito. Tú mencionas Seattle, pero creo que Atlanta, que es el primer año que tiene fútbol en la MLS, tiene un fútbol tremendo y que la gente está muy metida con su equipo. Pero bueno, volviendo a México, pues sí es nuestro deporte nacional, y todo lo que sucede en México, o todo lo que sucede en el fútbol, es un reflejo de lo que es México. Y te pongo, vamos a decir, otros ejemplos. En la época de 1942, había un conflicto en España, y México estaba sumamente metido con España, sobre todo en la capital. Los equipos más importantes de la capital era el España y el Asturias. Y curiosamente un equipo, que era el Asturias, estaba con Franco, el dictador español, y el Asturias estaba con los rebeldes, pues con los que combatían contra Franco. Y llegó a tanto, vamos a decir, el conflicto, que hubo un juego donde se quemó a través de un atentado el estadio del Asturias, que en ese entonces era de madera. Y la liga resolvió que los equipos españoles, que eran los que más seguidores tenían, curiosamente, o sea, nosotros hablamos de México y de la Liga Mexicana y de la independencia de España, pero los equipos con más seguidores en México eran el España y el Asturias, por encima de cualquier otro equipo, y tuvieron que renunciar a seguir jugando en la Liga Mexicana porque tenía más atentados en los juegos de estos equipos. Wow. ¿Quién subió al poder? Los generales. General como Lázaro Cárdenas, como Ávila Camacho, y había un general que era el que era el coordinador del Seguro Social, que era dueño del Atlante. Y a punta de pistola, el Atlante ganó 2 campeonatos. Porque el general Núñez, que era el famoso general Núñez, pues él hacía todo lo posible para que su equipo ganara en la cancha, y si no lo ganaba en la cancha, lo ganaba en la mesa, pero el Atlante tenía que ser campeón. Era la época de los generales, era la época de que se había repartido, después de la revolución, Lázaro Cárdenas, se había repartido Ávila Camacho, y todos los ganadores de la revolución se habían repartido México, y a él le gustaba el fútbol y tenía un equipo de fútbol donde el Atlante, que era de su poder y de
de su dinero, pues era quien tenía que salir. Y como me acabas de mencionar, era un reflejo de lo que eran lo que era México en ese momento. Y bueno, el reflejo era manipulación, ¿verdad? Pues era el poderío de los generales. Así es. Bueno, pues fíjate que de aquí, de lo que es el fútbol, quiero tomar o tocar el tema de México y Americanos, que viene siendo el tema 83 de tu libro. Y México Americanos me parece muy interesante lo que mencionas, que entre todos los emigrantes tenemos dos características: son los peores pagados y tienen el promedio de estudio más bajo. Vamos a platicar de eso. Ok, mira, comencemos con una realidad. Hay cerca de 26 millones de mexicanos o de descendencia mexicana en Estados Unidos. Vamos a hablar de mexicanos de primera generación, que fue el que se fue de ilegal y que cruzó al otro lado de la frontera, y vamos a hablar de sus hijos y de sus nietos. En total es un 26, 27 millones de mexicoamericanos, vamos a decirlo así. ¿Qué tan importantes son? Pues es el total de la población de Argentina. Esos mexicoamericanos que están del otro lado de la frontera, o que están ahí en Texas, donde me están escuchando, constituyen un país del tamaño de Argentina, vamos a decirlo así. Son muchos más habitantes que Chile, Bolivia y Uruguay juntos, vamos a decirlo así, que Holanda y que Bélgica juntos. Entonces es una cantidad muy muy importante de mexicoamericanos que viven en los Estados Unidos. El promedio de estudios de la gente que se va de México, o sea, del que nació en México y se va de ilegal a los Estados Unidos, es de sexto de primaria. Es muy bajo. Es más bajo que el promedio de la mayoría de los mexicanos. La mayoría de los mexicanos tienen promedio de estudio segundo de secundaria. Entonces estamos hablando de que van con 2 o 3 años menos de escolaridad que el mexicano promedio. Ellos ya llegan allá, y a mí me tocó estar un verano en Chicago. Y me llamaba mucho la atención porque los parientes de mi amigo con el que fui tenían un supermercado, un supercito, vamos a decirlo así, en un barrio mexicano, se llamaba Centro Market, donde pues el 99% de los clientes eran mexicanos o descendientes de mexicanos, y el 100% de los que trabajan ahí era mexicano. Me llamaba la atención de que casi nadie hablaba inglés. Y nadie hablaba inglés no solo los empleados que acaban de llegar. Había gente que tenía 15, 20 años en Chicago y que no hablaban el inglés. Y a mí me llamaba mucho la atención porque decía, bueno, si ya tienes 20 años acá, era para que hablaras inglés. Y decía, ¿para qué? Si vivo en un barrio mexicano, todos hablan español. Trabajo en un barrio mexicano, todos hablan español. Y aquí en el trabajo todos hablan español. O sea, no necesito atender a ningún angloparlante, vamos a decir, o un inglés parlante. Entonces me decía, ¿para qué lo aprendo? Y se conformaban con lo que habían logrado, vamos a decirlo así. O sea, ya estoy aquí, ya tengo mi casita, tengo un trabajo, y no se preocupaban por mejorar. O sea, decir, si hablo inglés, voy a tener un trabajo mejor. Muchos de ellos seguían de ilegales a pesar de que hubo una amnistía. Yo estoy hablando de 1998, donde la gente que tenía, no me acuerdo si 5 o 10 años ya, podían ir a tramitar su nacionalidad, pero no les interesaba, así como decían, pues así estoy bien. A lo mejor le tenían miedo de que cuando fueran los agarraran y los regresaran. Y pasa un fenómeno muy curioso con los mexicoamericanos, porque hay minorías en Estados Unidos, asiáticas, minorías europeas, y que de repente los mexicanos creemos que ellos ya llegan con un nivel superior de estudios o profesionistas, y no, llegaron igual. Llegaron huyendo de guerras, llegaron huyendo de extremas pobrezas, sobre todo en Asia, donde no tenían estudios, y llegaron a Estados Unidos a trabajar en lo que les dieran trabajo. Adrián, vamos a hacer un corte y vamos a regresar con el pensamiento y vamos a continuar platicando sobre los diferentes grupos étnicos que llegan a los Estados Unidos, así como llegamos los mexicanos, y qué ha ido sucediendo. Queridos radioescuchas, no se vayan, esto está interesantísimo. Estamos esta mañana con Adrián Gutiérrez Ávila, escritor de Cómo ser un mexicano exitoso. No se vayan, sigan sintonizando 107.3. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y esto es Pasos de Éxito. Buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Esta mañana ustedes están sintonizando 107.3. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y esto es Pasos de Éxito. Pues ustedes esta mañana tienen el placer
de escuchar a uno de los hombres que hoy en día ha ido transformando la mentalidad de muchos mexicanos y los está transformando a convertirnos en mexicanos exitosos, no importa dónde estemos. Esta mañana tenemos como invitado a Pasos de Éxito a MMG Adrián Gutiérrez Ávila y con su libro 100 cosas que todo mexicano debe saber. Buenos días, Adrián. Buenos días, Cristina. A la gente que nos está escuchando, dicen, ¿qué significará MMG? Porque así me presenta Cristina. Es Maestría en Mercadotecnia Global. Ese es el título de mis estudios, una maestría en Mercadotecnia Global. Pero tú dime Adriana, Ana Cristina. Pues es nada más una formalidad, es una mera formalidad que pues nuestros radioescuchas cuando te busquen así te van a ver y bueno, para que sepan qué significa. Y bueno, estábamos platicando de algo súper importante, de lo más relevante que nosotros como inmigrantes en los Estados Unidos debemos de ir entendiendo, que hay muchos grupos que fueron llegando así como llegamos nosotros y todos, ¿verdad? Con diferentes situaciones y las situaciones de algunos pues sumamente precarias. Sin embargo, ¿sí? Ahí es donde nos quedamos. Sin embargo, ¿qué? Cuéntame. A la gente que me está escuchando, digo, conozco muy bien la cultura mexicoamericana. De hecho, recientemente regreso de 2 conferencias en Tijuana y estuve un par de días extras en San Diego y en Los Ángeles. Y ahora el jueves me voy a dar conferencia a Salt Lake City. Entonces, es algo que estoy en constante con los mexicoamericanos. Y estudié todo lo que era el fenómeno mexicoamericano. Entonces, llegan migrantes de Asia, llegan migrantes de África en menor medida y llegan migrantes de Europa. De repente creemos que Europa son los ilegales de Francia, Inglaterra, Alemania, y esto es la Europa bonita. Ellos no necesitan irse de ilegal a ningún lado. Yo hablo de Azerbaiyán, de Georgia, de Rumanía, de Bulgaria, de la Europa del Este, que ya quisieran tener la economía que tiene México, ni siquiera la de Estados Unidos. Y que para ellos irse a Estados Unidos es también, porque ya no caben en Alemania, vamos a decirlo así, porque el destino más cercano es Alemania, Suiza, los países nórdicos, donde muchos de ellos viven ahí. Entonces ya no caben y dicen, bueno, pues hago el esfuerzo de irme hasta Estados Unidos, porque pues es un país más grande, a lo mejor una economía más activa, y me voy allá. ¿Qué pasa con ellos? Mira, la primera generación llega y a lo mejor lo que les podemos pedir únicamente, igual a la primera generación de mexicanos, es que aprendan a hablar el idioma. Y ellos llegaron, como dices tú, en situaciones precarias todos, y lo primero que tienen que hacer es salir adelante. O sea, poner la base de lo que va a ser su futuro. Pero ¿qué pasa con la segunda generación? La segunda generación de mexicanos que ya nacen en Estados Unidos y que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que, perdón por la palabra, que cualquier gringo güero pecoso de Wisconsin. ¿Qué hicieron ellos? Ahí es donde empezamos con los problemas, porque la siguiente generación de japoneses, de hindús, van a la escuela, vamos a decirlo así, y a lo mejor acaban su carrera. No estoy hablando de que tengan maestrías y que ya sean doctorados, no, pero la siguiente generación cuando menos ya se educó un poquito más que los que llegaron. Y con los mexicoamericanos pasa que el promedio de estudios es de segundo de high school. O sea, no acabamos el high school, son solo 3 años más que en México. Y piénsenme, radioescuchas que están escuchando ahí en Laredo, ¿cuántos de ustedes de repente conocen a alguien o sus hijos así como, es que ya quiero dejar la escuela, no, es que anda pues con sus amigos y ya mejor que se ponga a trabajar y ya encontró trabajo ahí en alguna empresa, alguna cosa así, y dejan la escuela porque no creen que sea importante? Y como a lo mejor tienen una calidad de vida más o menos pasable, tienen su casa, tienen un carro, comida, dicen, bueno, pues mi hijo lo que necesita es eso, cuando se podrían superar más. Y la tercera generación pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque solo hay un 14% de universitarios de los mexicoamericanos. Comparado, vamos a decirlo así, con el 40% de los sajones. O sea, el americano, vamos a decir así, de toda la vida tiene un 40% de universitarios. O sea, estamos 3 veces menor el promedio de mexicoamericanos que el promedio de los Estados Unidos. O sea, tendríamos que tener a la par, o sea, el 40% de los mexicoamericanos tendría que tener una carrera universitaria y no estamos a la par. Y también te voy a comentar un dato que pues por eso nace el Pasos de Éxito, porque
En estos exámenes estandarizados es cuando se nota que están los anglosajones. Los asiáticos son los que están en primer lugar. Después de los asiáticos siguen los europeos. Después siguen las personas de origen anglosajón, o sea, de que ya tienen muchas generaciones viviendo en Estados Unidos. Después los hindús y bueno, afroamericanos, y al último, cerca del cero, o sea, estamos los mexicanos. Y de verdad es preocupante, de verdad es una forma de demostrar que en números que no estamos yendo a la universidad ni nos interesa tomar los exámenes, si los toman no los pasan. Entonces eso es exactamente lo que debemos de comenzar a trabajar. Y yo lo que te quería comentar era que hay una cultura en todos, o sea, la gente que va a la escuela y que tiene aprovechamiento en la escuela es porque tiene una motivación en casa. Vamos a decir, la escuela no es como que, ya me inyectaron matemáticas y ya aprendí matemáticas, ya me inyectaron química y ya aprendí química, no. Hay un trabajo que empieza desde chicos, donde me dicen, es que ir a la escuela te va a dar un mejor futuro, ojalá, bueno, más bien vas a ir a la universidad, porque hay que programar a la gente para ir a la universidad, es sentarse en la tarde a ver qué te dejaron de tarea, a que aprender a hacer las cosas hechas, a platicar con los maestros cómo va el aprovechamiento. Y eso hace que la gente no ponga atención en la escuela y que no renuncie a la escuela. Pero si en la escuela piensan, o sea, los papás piensan que es como una guardería, y eso pasa en todo el mundo, y con todas las culturas. Vamos a decir, en algunos con mayor porcentaje y otros con menor porcentaje. Lo malo es que con los mexicanos pasa con mayor porcentaje en México y en Estados Unidos. Yo pienso que la escuela simple y sencillamente es un requisito que tiene que ir el niño para que me lo entretengan en la mañana y no esté dando lata. Ya después de ahí, pues se lo dejo a la maestra y que la maestra me lo eduque. Qué flojera, sobre todo hoy con los papás que los dos trabajan, pues yo no tengo tiempo para ponerme a revisar tareas. Qué flojera ir a hablar con la maestra, pues ahí edúcate como puedas. Y ya cuando pueden, pues cuando ya sienten el niño ya agarró algún vicio, ya se hizo flojo, ya anda con malas amistades y renuncia a la escuela. Porque yo les aseguro a todos los que me están escuchando que papá, que esté consciente de la importancia de los estudios, y que ayude con sus hijos a las tareas, que sepa quiénes son sus maestros y que le esté diciendo a su hijo que va a ir a la universidad, yo les apuesto que todos los que me están escuchando que han hecho eso, sus hijos han terminado el high school y de alguna forma entraron a la universidad. Pero papá que le anda valiendo y que cree que por arte de magia mandando al niño a la escuela ya va a tener una serie de aspiraciones y una serie de cosas que va a sacar adelante, no, eso no pasa con ninguna cultura y con ningún nada. Entonces, ¿qué pasa con los mexicoamericanos y con los mexicanos? Que no le damos importancia a la escuela y entonces tenemos resultados muy deficientes en la escuela cuando tendría que haber un trabajo de concientización y de motivación para que toda la gente que nos está escuchando diga, bueno, ok, ¿cómo le hago para que mi hijo se motive? Para que no renuncie a la escuela. Y ese trabajo empieza desde que empieza la escuela, no cuando ya está a punto de irse y cuando ya trae problemas y cuando ya lo están corriendo. No es que no se puedan ayudar, pero son más difíciles de rescatar y ese trabajo se tiene que hacer desde que entran al kindergarten, en que entran a la primaria o al primary school, de cómo motivarlos para que piensen en grande, estar atentos y todo. Y eso no se está haciendo. Cuando de repente me dicen, oye Adrián, es que tu conferencia se llama ¿Cómo ser un mexicano exitoso? ¿Por qué estás llamando tanto la atención en Estados Unidos? Pues porque son mexicanos y tienen nuestras costumbres y nuestras culturas. Los mexicanos en Estados Unidos no tienen las costumbres ni la cultura de los sajones, vamos a decir así. Entonces, yo estoy haciendo mi trabajo motivándolos igual como si estuvieran en México, haciendo que sean conscientes de lo que está pasando aquí y allá y que tomen cartas en el asunto, porque no es una fórmula mágica, es una fórmula donde hay que trabajar y los estudios son muy importantes. Ahora, yo lo pongo en el libro, hay dos formas de ver al mexicano en Estados Unidos. Desde el punto de vista americano y desde el punto de vista mexicano. El punto de vista mexicano dicen, nuestros paisanos que se fueron y que le echan muchas ganas y que son muy trabajadores y que qué injusto que lleguen nuevas leyes y nuevos presidentes que quieran regresarlos para México. Ahora, desde el punto de vista americano, yo necesito gente productiva, necesito gente que me dé. Y yo le digo a toda la gente que me está escuchando, yo les aseguro a que mexicano productivo no se va de Estados Unidos. Es como si tuvieran una empresa. Imagínense que tienen una empresa y tengo empleados que puedo sustituir de la noche a la mañana y empleados que son sumamente necesarios. Si necesito hacer un recorte, se van los empleados que puedo sustituir de la noche a la mañana y se quedan los empleados que necesito. ¿Qué tan necesarios somos los mexicanos para la economía en Estados Unidos? Si somos muy necesarios.
Pero el terror o el temor no debe ser a un presidente como Donald Trump. El temor debe ser a la mecanización del trabajo. Porque el que me va a quitar el trabajo no es un americano legal, ya sea mexicano, afroamericano, o europeo o sajón. El que me va a quitar mi trabajo es una máquina. ¿Por qué? Porque cada vez se hacen máquinas para eficientar o para hacer más rápido el trabajo manual. Y la mayoría de los mexicanos que están en Estados Unidos hacen trabajo manuales. Y al que le tenemos que tener miedo es a la máquina. Entonces, si la máquina me va a sustituir, ya no voy a ser necesario. Ya no voy ya no van a requerir mis servicios, que antes era muy bueno. En el campo, pues antes iban muchos mexicanos al campo, ahora cada vez el campo está más sistematizado. En la construcción cada vez las cosas son más mecanizadas. Entonces, ¿quién se está quedando? ¿Quién está haciendo necesario? Los que están estudiando, los que están haciendo trabajos de innovación, de conocimientos, y que van más allá. ¿Y que hay mexicanos que lo están haciendo? Sí, hay mexicanos que lo están haciendo. Hay mexicanos que están saliendo adelante. Pero son muy pocos. Sí, y lo mencionas en tu libro. Dice, los mexicanos necesitamos dejar de ser solo mano de obra en los Estados Unidos para convertirnos en empresarios, en creativos, en emprendedores. Si no, nunca dejaremos de ser la minoría más vulnerable, más pobre y una de las más discriminadas en el vecino país. Porque nos pueden sustituir en 3 segundos. Y de repente siempre salen, porque no sé si en Estados Unidos salía igual, de repente dicen, es que hay un mexicano que se graduó de Harvard. Sí, pero es uno, de 26 millones, necesitamos 100,000. Y de repente hay un mexicano que fue a la NASA. Sí, José Hernández, qué bueno, pero necesitamos 5. Y hay un mexicano que está triunfando. O sea, sí hay muchos mexicanos que hacen las cosas en Estados Unidos muy bien y que sobresalen, pero necesitamos 10 de esos, 20 de esos, 30 de esos, 100 de esos. Necesitamos que las universidades Stanford, Harvard, la Universidad de Texas, Yale, estén llenas de mexicanos, que haya un 10, 15, 20% de mexicanos que estén solicitando esas becas para ir ahí, a Baylor ahí en Texas, a Texas A&M ahí en la ciudad de Houston. Hay muchas universidades que deberían estar llenas de mexicanos, porque esos mexicanos van a decir, ¿qué puedo hacer? Pues empresas, exportaciones, importaciones, productos. Y esos mexicanos que están teniendo éxito van a motivar a otros mexicanos a que digan, bueno, si él pudo, que llegó, su papá fue ilegal igual que mi papá y él pudo hacerlo, yo quiero hacerlo también. Así es. Y conservar el idioma español, saberlo leer, escribir, entender, y el inglés también. ¿Cuántos sajones pagan miles de dólares en su educación para aprender otro idioma? Así es. Y nosotros ya lo tenemos de manera natural, o sea, ya traemos el inglés y ya traemos el español, vamos a decirlo así, ya tenemos una ventaja competitiva sobre ellos. Lo que nos falta es creer que sí podemos, tanto en México como en Estados Unidos, y que podemos aspirar a grandes cosas. Ahí está la clave, creérnosla. Y ahí es donde la importancia de mi trabajo, que yo les digo, es que sí se puede, vean todo lo que hemos hecho. Aún así, como mucha gente dice, es que México es un país pobre y es un país que está jodido y es un país que no hay oportunidades. Aún así somos la economía número 14 del mundo. Así, fíjate aún nada así más. Somos y no creyéndole, y como yo digo en mis conferencias, una cosa es lo que México es y otra cosa es lo que decimos que somos. Y nosotros nos vendemos como que estamos al borde del abismo. Y no es cierto. Y yo se los compruebo. Chequen nada más el número de vuelos o el número de pasajeros, el incremento de pasajeros aéreos que ha dado México en los últimos 10 años. Es increíble. Vamos a decir, simple y sencillamente el otro día una estadística. Entre Los Ángeles y Guadalajara hay 1 millón de personas que vuelan en un año. Wow. Entonces, y así de cada aeropuerto importante de la nación, de los Estados Unidos, también tiene una conexión. Estamos hablando de Guadalajara a México, simple y sencillamente vuelan 1 millón de personas en un año. Es un flujo tremendo. Y los aeropuertos hoy en México, la gente que nos está escuchando, el de Guadalajara, el de la Ciudad de México, el de Monterrey, son insuficientes para la cantidad de pasajeros que hay. Entonces, cuando dicen, es que México está al borde del abismo, checa el incremento de vuelos anuales que se da. Checa el incremento de compra de autos nuevos que hay en México cada año. Y en todas hay aumento. Y entonces, los ricos no pueden volar todo el día. Los ricos
sí pueden llegar a tener 2, 3 carros, pero no tanto para incrementar en un porcentaje tremendo la compra de autos nuevos que hay en México. Así es. Adrián, aunque tú no lo creas, se nos acabó el tiempo. Se fue volando, pero quiero que nuestros radioescuchas sepan que este libro está disponible en la biblioteca, en la librería Iztaccíhuatl, aquí en la ciudad de Nuevo Laredo, y pronto, por favor, ponlo en Amazon, en algún lado que nos lo podamos... En Amazon sí está, pero el ebook, acuérdate. Ah, muy bien. El ebook lo pueden comprar en Amazon, en Google Play, en Kobo, en Nobles & Barnes. Sí, porque va a haber muchas personas, porque quiero que sepan los radioescuchos que nada más hablamos de 4 o 5 cosas del libro. Todavía ustedes tienen 95 cosas más que deben de saber, que todo mexicano debe saber. Pues Adrián, te agradezco mucho tu participación esta semana o este día, en este episodio, en este momento de Pasos de Éxito, porque hoy nuestros radioescuchas van a tener una perspectiva diferente de lo que hemos platicado, y ellos hoy en día ya están, los mexicanos que vivimos de este lado de la frontera, tenemos la opción de decir, vamos a educarnos y vamos a salir adelante para que seamos un mexicano con éxito más en este país. Te agradezco mucho. Ok, muchísimas gracias. Y ya saben, el ebook lo pueden encontrar en cualquier lado, y ¿cómo se dice? El libro de ahí en librería Iztaccíhuatl, y los invito a seguirme a mi fanpage de cómo ser un mexicano exitoso. Muchísimas gracias, Adrián. Pues, queridos radioescuchas, esta mañana le agradezco muchísimo el MMG Adrián Gutiérrez Ávila por habernos inspirado y poder comenzar un nuevo grupo de mexicanos exitosos en los Estados Unidos. Que tengan una maravillosa semana, y bueno, pues ustedes tienen el poder de cambiar y poder decidir algo mejor para ustedes, y les deseo lo mejor. Queridos radioescuchas, mi nombre es Ana Cristina Martínez, esto es Pasos de Éxito, y recuerden sintonizar 107.3.